a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas señores, sepan ustedes que el vídeo de hoy también viene cargadito de cosas guapas, porque tenemos que hablar de esa futura videoconsola de Xbox portátil, no de la que sale este año, sino de la que iba a salir más adelante. Y sí, tengo que hablar en pasado porque ahora dicen que no. También tenemos que hablar de las presentaciones que ha hecho Konami, de anuncios varios bastante interesantes y potentes que muchos estabais deseando. Pero por otro lado también quiero recordaros al principio del vídeo lo que sale durante el día de hoy, para que lo tengáis presente. Por ejemplo, llega The Alters, un título que ahora vamos a comentar más en detalle porque ha tenido publicados los primeros análisis y han sido muy positivos. Un título que se estrena día 1 en Game Pass, Xbox, por supuesto también estará para PlayStation y obviamente también para el mundo de la PC Gaming. Pero no nos detenemos más aquí, porque quiero recordaros que hoy también podéis jugar a la beta multijugador de Gears of War. Ya sabéis, un videojuego que se lanza de nuevo, otra vez, el próximo mes de agosto, pero por anticipado podéis probar esta modalidad, simplemente o bien teniendo Game Pass Ultimate, Game Pass PC, o bien, por ejemplo, teniendo el videojuego reservado en formato digital en cualquier plataforma, sea en Xbox, en PlayStation 5 o en PC también, así que tarea tenéis para rato. Arrancamos con un doblete de Konami, un doblete de videojuegos muy interesantes que ayer tuvieron detalles adicionales a lo ya conocido. Por una parte, tuvimos el anuncio de Metal Gear Solid Delta, ya saben ustedes, el regreso del Metal Gear Solid 3, solo que en este caso bajo el motor gráfico Unreal 5. Ya conocemos este videojuego, lo hemos visto infinidad de veces, hemos comentado aquí que precisamente este título no solamente es que mejore los gráficos respecto a lo original, sino que además de todo también el apartado jugable se va a ver muy mejorado. Por ejemplo, los controles van a ser muy parecidos a los del Metal Gear Solid 5 y por ejemplo el tema del camuflaje no va a ser tan tedioso ni tan lento, habrá accesos rápidos para cambiarte de camuflaje de una manera más óptima y rápida. Por esa parte, muy bien. Por otro, nos presentaron los minijuegos, véase el caso del Ape Escape, ya sabéis, el videojuego de perseguir a los monitos, estará disponible en PlayStation y Steam. Sin embargo, para Xbox han desarrollado un modo de juego completamente adicional y exclusivo, el de Bomberman. Sí, este personaje pues aparecerá en este videojuego, pero solamente en esta versión, porque el de los monitos es exclusivo de PlayStation. Y oye, la verdad que el resultado es sorprendentemente divertido. A lanzarles bombas a los bichos estos, allá donde te los puedas encontrar, incluso a utilizar el sigilo para que no te detecten ellos antes y te peguen un bombazo a ti. En fin, la verdad que suena muy bien. Por otra parte, también presentaron un modo online, sí, el Foxhound, un modo online completamente original, no tendrá nada que ver con el Metal Gear Online que se conoció en su momento, será una cosa completamente distinta diseñada para este videojuego. Algo que a muchos les ha sorprendido para bien, pero repito, esto será una alternativa, será un modo jugable completamente adicional. Así que, pues oye, bienvenido sea toda novedad que nos quieran traer. Pero ¿saben ustedes cuál fue el gran anuncio sorpresa del día de ayer? El regreso del Silent Hill original, sí, en forma de remake. Estamos hablando de un videojuego que va a desarrollar Bloober Team, el mismo equipo de desarrollo que nos trajo el remake fantástico de la segunda parte. Y en este caso pues van a seguir trabajando tanto igual, ¿no? Solo que aquí van a tener un desafío mucho más interesante que aquel. ¿Y por qué digo esto? Porque Silent Hill 2, el juego original, tenía una base un tanto más sólida y adaptable que el primero. El primer videojuego lo considero muy difícil de adaptar, sobre todo porque por aquellos tiempos había una serie de cosas que a día de hoy la gente seguramente no trague, el tipo de puzzles, cómo están desarrollados, un menor nivel de acción en muchos sentidos, no sé. Creo que va a ser un trabajo muy complicado de realizar, pero tengo fe ciega en esta gente. Porque en general Bloober Team es un estudio que ha ido creciendo muchísimo los últimos años, se ha ido mejorando bastante, sobre todo en los ámbitos donde más flojeaban, que era la parte de la acción. Este año tienen que sacar el Chronos, un título que saldrá pues no sé si a finales de otoño, principios de invierno, no sé muy bien dónde lo van a situar exactamente, pero
El caso es que es un videojuego que ya nos presenta en una acción mucho más desarrollada y mucho más avanzada, casi nivel AAA. Y eso pues es algo que les faltaba a esta gente. Con Silent Hill 2 yo me llevé una de las mayores cerradas de boca que me he llevado a lo largo de toda mi vida, aunque fue sobre todo culpa de la propia Konami, haciendo unos trailers de presentación que no tenían nada que ver con el videojuego final, mostrándote muchos tiroteos y todo eso, que digo, a ver, esto no es Silent Hill. ¿Qué puñetas me estás presentando aquí? El propio estudio de desarrollo tuvo que salir a decir que eso no captaba la esencia de lo que estaban trabajando. Y era completamente cierto, el videojuego al final es una obra de arte, es una maldita maravilla. Que algunos, pues en su momento, por guerrita de consolas, no quisieron tragar, pero la realidad es la siguiente, señores. Si Silent Hill 2 no fue un éxito, entonces ¿por qué les han encargado el mismo estudio menos de un año después hacer el remake de la primera parte? Explíquenmelo sin que suene a locura. Y sí, la verdad que la segunda entrega acabó siendo un éxito, sobre todo porque es un videojuego no de altos presupuestos. Silent Hill 2 no tiene un alto presupuesto. Tú puedes observar que el videojuego en muchos sentidos no es un nivel de producción AAA como lo puede ser un Resident Evil, aunque sin embargo tiene una iluminación trabajada que es que da miedo, y nunca mejor dicho en este caso. Es un trabajo portentoso el que hicieron ahí. Y bueno, pues luego lo que es el apartado jugable, cómo diseñaron los puzzles, cómo incluso mejoraron un poco la experiencia original en muchos sentidos. Y no era un trabajo fácil, porque estás adaptando uno de los mejores survival que se han hecho en la historia de los videojuegos, junto a la secuela de Resident Evil, o por ejemplo Alien Isolation, o por ejemplo Alan Wake 2. Para mí son básicamente un top de videojuegos survival que se han hecho a lo largo de la historia. Pues hicieron un trabajo tan portentoso que no desentonaba con el clásico original en cuanto a la experiencia que se vivió. Supieron reimaginarlo muy bien. Y parece que de hecho Silent Hill está de vuelta. O sea, no solamente está esto, está también el Silent Hill F. Y luego, pues aparte de todo, seguramente tengamos muchas más entregas en camino. Y la verdad, me alegra que esta saga, después de muchos años, esté saludable, esté bien y sobre todo genere interés más allá de los 4 ruidosos en redes sociales, porque es una saga que nunca había vendido demasiado. Y la realidad es que ahora, pues parece que sí está moviendo muchas cosas. Pero en fin, ya lo veremos. La pregunta que se hace más de uno: ¿ese videojuego va a ser otra vez exclusivo de PlayStation? Pues es algo que no se ha anunciado, aunque algunos pueden pensar que como no ha salido ningún logotipo, posiblemente firmen una exclusividad. No tiene nada que ver, eso os lo digo desde ya. ¿Y por qué? Pues porque básicamente Konami hizo lo mismo con Silent Hill F. Ese videojuego fue anunciado sin ninguna plataforma, no se dijo para dónde iba a salir, simplemente lo anunciaron y ya está. Y fijaros que al final incluso trae sistema Play Anywhere para Xbox. En ese aspecto, pues yo creo que Konami ahora mismo no está por la labor de firmar exclusividades. En general, estamos viendo que en los últimos años Konami, salvo ese mencionado caso, está lanzándolo todo en todas las plataformas, al igual que casi todas las empresas japonesas. Las exclusividades allí se están abandonando muy progresivamente. Hasta hace unos años no era raro ver a Capcom o Square Enix hacer exclusivas de cualquier AAA que sacaran al mercado, pero en realidad, lejos de los contratos que ya estaban firmados, como el mencionado caso de Silent Hill 2, el resto pues están lanzándose multiplataforma. Veas el caso del propio Metal Gear o de los Castlevania que han salido últimamente. No sé, cada uno que piense lo que le dé la gana, aquí simplemente podemos especular, pero es que la realidad a día de hoy es que esas compañías ya no están firmando exclusividades. Que alguien se quiera poner agresivo y firmar una, pues ahí yo ya no entro, pero la realidad es que si de estas compañías dependen, no lo será. Además de todo eso, los últimos días Phil Spencer ha estado comentando que han mejorado muchísimo sus relaciones con las empresas japonesas, y eso es cierto, se está viendo. Desde hace varias generaciones, nunca antes tantos videojuegos japoneses se habían editado en Xbox, y además la mayoría están llegando con ese Play Anywhere, al menos dentro de lo que es el ámbito AAA o videojuegos franquicias destacadas, están cada día más cercanos a Microsoft, y en ese aspecto pues creo que se está haciendo un buen trabajo. Y a ver, cuando digo mayoría lo digo muy entre comillas, me refiero que las grandes licencias y videojuegos que han estado sacando en los últimos años estas casas, en general han venido con el sistema Play Anywhere. Por ejemplo, la saga Persona, la saga Yakuza, la saga Final Fantasy,
Ahora mismo viene el Silent Hill F también así. Es decir, han mejorado muchísimo las relaciones, no tienen nada que ver y de hecho se están trabajando en las versiones más completas de estos videojuegos. O sea, que por ahí, guay. Pero cambiamos de tercio y pasamos precisamente a seguir con Xbox, solo que hablando de videoconsolas, particularmente del sistema portátil. Bien. Por un lado, este año tenemos la consola de Asus, pero siempre hemos estado comentando que Microsoft quiere desarrollar su propia videoconsola portátil, construirla ellos, no una tercera compañía. Y eso parece que no va a suceder según la información del medio The Verge. Ok, el punto. Parece ser que Microsoft va a derivar todo lo que es el tema de las portátiles a terceras compañías, es decir, van a dar soporte a otras empresas que se dediquen a esto. A final de año tenemos a Asus, a lo mejor Lenovo también quiere hacer su propia videoconsola Xbox. Todo ese tipo de cosas es lo que va a suceder de aquí en adelante, pero la misma información reza que Microsoft sigue trabajando en su propio sistema de sobremesa de próxima generación. Un sistema de sobremesa que va a tener una emulación de toda tu biblioteca, es decir, no va a ser como le pasa a estas consolas o más bien PC consolizados, no, sino que de hecho vas a tener todo tu catálogo y además también el mundo del PC Gaming, es decir, podrás tener la tienda de Steam, tener la tienda de Epic, aparte de la propia tienda de Microsoft, pero la idea sería esa, que por fin tu biblioteca estuviera completamente unificada y por esa parte guay. Pero en cuanto a lo que respecta a la portátil, pues eso, de momento Microsoft ya no tiene planes de sacar su propia videoconsola, repito, de momento, a futuro puede pasar cualquier cosa, los planes cambian, hace unos meses tenían planeado sacar su propia plataforma, ahora no, ahora como están más o menos contentos con el resultado de lo que les ofrece Asus, pues se van a acomodar un poco a mejorar ese sistema operativo, algo que de hecho casa bastante con las informaciones que tratamos hace cosa de 2 o 3 semanas aproximadamente. Y bueno, todo esto también casa con una información que dimos hace básicamente un año, una información que en su momento compartió Jeff Gordon y nuestro compañero de plataforma Éxtasis también pudo corroborarla, que Microsoft va a tener también un focus muy interesante con terceras compañías que desarrollen plataformas Xbox. Esto, algunos lo utilizaron para hacer ataques personales, para decir que estábamos mintiendo, que cómo va a ser eso posible. Hace un año básicamente nos estábamos diciendo que estábamos locos y llega Microsoft y te presenta en un evento una videoconsola hecha por terceros con el logo de Xbox. Bueno, en fin, lo dicho, la información que dimos el año pasado estaba bien, ¿vale? Todo lo que nos dijeron que era mentira, todo lo que nos dijeron que no lo creáis, todo lo que nos dijeron que eso era falso porque es que ya tienen sus propios desarrolladores, pues lo siento, todo era verdad, todo era completamente cierto y es que además lo dicho, es oficial, lo estoy poniendo aquí en pantalla, esa videoconsola no está desarrollada por Microsoft sino por Asus con el sellito que le ha puesto esta gente. Y bueno, no sé si este será el camino en un futuro también para las videoconsolas de sobremesa, yo creo que sí, que también otras compañías van a poder hacer su propia consola de sobremesa Xbox. Y bueno, pues entiendo que irán con ese mejorado sistema Windows que al fin y al cabo lo quieren convertir en un sistema operativo como ha hecho Steam con su plataforma, optimizándolo de la mejor manera para que tengas una experiencia de consola y no tanto un escritorio de PC como tenemos en las plataformas actuales. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo con el tiempo. Pero ahora vamos a hablar de un videojuego que hoy, repito, como he dicho al principio, se estrena día 1 en Game Pass y que tenéis disponible para la propia Xbox, para PlayStation y también para PC. The Alters, un título que ha tenido unas reseñas muy positivas, algunos incluso destacándolo como uno de los videojuegos independientes mejor desarrollados en todo el año, y no es poca cosa, hemos tenido videojuegos excelentes en ese ámbito, pero este videojuego ya saben ustedes que consiste en que tú estás en un planeta básicamente desértico, tóxico, y estás como huyendo de la luz, una luz radiactiva, un amanecer que te podría matar. Entonces vas en una base que tiene como una forma de rueda, vas moviéndote por todas partes y dentro de esa base puedes ir haciendo cubículos nuevos, crear nuevas habitaciones y lugares donde hacer pues investigación o incluso crear cosas diferentes. Y bueno, además vas a tener que convivir contigo mismo porque tendrás clones de tu propio protagonista, solo que esos clones no van a ser exactamente iguales que tú. Algunos serán pues más divertidos, otros serán muy negativos, otros de hecho te van a crear mal ambiente, pero a lo mejor son muy inteligentes para hacerte gestiones de diferentes cosas. Y bueno,
tendrás que ir dialogando con ellos, creando pues unos vínculos contigo mismo entre comillas, y además tendrás que salir de vez en cuando a recolectar recursos. Y en general todos los análisis dicen que esto es muy divertido, que la recolección de recursos no es larga ni densa, tampoco pesada, quizá un poco la gestión a largo plazo se te puede hacer un poco cuesta arriba, sobre todo porque es bastante más increíble de lo que la gente se está pensando, en el sentido de que tienes más opciones de lo que te deja ver en diferentes trailers. Y bueno, pinta ser muy divertido en todos los aspectos, y además los medios de comunicación nos han salido encantados. Incluso creadores de contenido que han tenido acceso al videojuego nos han comentado que se puede convertir en un auténtico comehoras. Y eso, pues esta misma tarde ya le podéis echar un vistazo. Hoy lo voy a echar un rato y si queréis durante el domingo os hago un mini análisis del videojuego. ¿Qué os parece? Además de alguna otra cosita que ha entrado en el Game Pass últimamente. Pero bueno, ahora vamos a pasar a hablar brevemente de un rumor que me parece increíble y creíble a la vez. Sobre todo viniendo de quienes vienen. ¿Por qué? Porque ese rumor habla de que The Witcher 3 va a tener un DLC el próximo año 2026. Sí, estamos hablando de un videojuego que acaba de cumplir 10 años. El año que viene tendrá 11. Y estamos hablando de un nuevo contenido extra. Pero claro, esta empresa, esta desarrolladora, está tan en un gran momento, está tan venida arriba, que yo hasta me lo creo. Por lo visto, habría un estudio de desarrollo externo que está trabajando en un contenido extra desde hace ya bastantes meses. Y de hecho a la compañía le han preguntado y no han querido responder ni siquiera en negativo. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Que por cierto, hablando de DLCs, ¿recuerdan ustedes este videojuego? Still Wakes the Deep, videojuego en primera persona que se desarrolla en una plataforma petrolera donde pasamos mucho miedo, una auténtica experiencia cinematográfica. Pues sí, va a tener un DLC, y lo va a tener, ¿saben ustedes cuándo? La semana que viene. Próximo 18 de junio para todas las plataformas donde el videojuego existe. PlayStation, Xbox, PC. Y este videojuego, pues a mí la verdad que me resultó una experiencia tremenda, y además pues ahora tenemos contenido extra. No me lo esperaba para absolutamente nada, pero os digo que sale a precio reducido, $13. Ya disponible en las stores y todavía os quedasteis con ganas de más, porque hay que decir que era un videojuego muy cortito. Pero bueno, habrá que echarle un vistazo, desde luego se lo ganaron. Pero en fin, aparte de todo eso, me gustaría que en la caja de comentarios dejaseis todo lo que serían vuestras opiniones sobre los diferentes temas que hemos tratado hoy, y ustedes disfruten mucho también de los videojuegos. Un saludo.